Ya estamos de regreso en Con el Consumidor y ahora quiero darle la bienvenida a la licenciada Gianna De Olio, quien es abogada y estará hablando con nosotros acerca de riesgo laboral y seguridad social. Buenos días, licenciada, gracias por acompañarnos. Gracias, bien, buenos días. Qué bueno que está hoy con nosotros para hablar de este tema tan importante y que sé que a muchos de nuestros televidentes le causa muchas inquietudes, que esperamos, por cierto, que nos dejen saber a través de redes sociales, @conelconsumidor, cualquiera de ellas. Licenciada, vamos a empezar a hablar por la sombrilla, porque ya usted me explicaba que riesgo laboral está incluido dentro de la seguridad social, que a su vez abarca otras cosas. Explíquenos un poquito desde la capa más alta, por decirlo de alguna manera, para entonces de ahí desglosar. Bien, mira, dentro de lo que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social, hay vamos a decir, tres seguros. Tres seguros básicos. Está el seguro de salud, el seguro familiar de salud. Está el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que tiene que ver con todo lo que son las pensiones, ya sea por antigüedad o pensiones porque la persona tuvo alguna enfermedad, alguna discapacidad. Y está el seguro de riesgos laborales. Algo importante que estos seguros aplican para las personas que tienen un trabajo fijo, o sea, para un trabajador, que es lo que están dentro del régimen contributivo, porque existe otro régimen que es el subsidiado, que es para las personas que no trabajan, y en este caso estas personas tienen sí seguro de salud vía SENASA. Ese es otro tema que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy vamos a hablar de lo que tienen que ver con el régimen contributivo y específicamente de la protección de riesgos laborales. Una distinción importante aquí es también que por la parte de seguro de salud y por la parte de pensiones, a nosotros como trabajadores se nos hace un descuento. Pero el seguro de riesgos laborales se está a cargo exclusivamente del empleador, o sea que no se hace descuento al trabajador por este concepto. Es decir, que el empleador es quien paga totalmente ese seguro, aunque uno ni se entere. Exactamente, o sea, ahí no hay descuento. Cuando te hacen el descuento que tú ves seguridad social, se dice una parte AFP, seguro de salud, eso es para la parte de pensiones y la parte de salud normal, de salud común. Lo que tiene que ver con riesgos laborales está a cargo exclusivamente del empleador, que es un monto, una cuota del 0.1 fijo y con un adicional del 0.1 al 0.3 dependiendo de la rama de la empresa, porque por ejemplo una oficina que tiene labores puramente administrativas no tiene que pagar tantos riesgos laborales porque son funciones administrativas que no van a ocasionar ningún accidente mayor, o que puede pasar. Exacto, no es lo mismo un trabajo administrativo, como usted dice, a un trabajo de una fábrica. Exactamente, entonces esa cuota variable dependiendo de la rama de actividad de la empresa. Entonces eso es precisar ese punto que está a cargo exclusivo del empleador. Bien, entonces ese porcentaje que se paga es de las ganancias de la empresa, es del sueldo del empleado. Del salario del empleado, es lo que va a la tesorería de la Seguridad Social, entonces de ahí la tesorería hace la dispersión, se paga todo junto, una factura única que es de Seguridad Social a la tesorería. Una parte salud, pensión y riesgos laborales. Lo que tiene que ver con salud va a la ARS, lo que tiene que ver con pensiones va a la AFP y lo que tiene que ver con riesgos laborales va a la ARL. Otra cosa importante aquí es que hay una única ARL, que es estatal, que es la ARL Salud Segura. Entonces, porque hay AFP, hay varias AFP, ARS también, y nosotros como afiliados tenemos la libertad de elección de elegir cualquiera de esas ARS o AFP en la que queremos estar. Pero en el caso de riesgo laboral hay una única ARL, que es la ARL Salud Segura. Entonces la tesorería manda esta dispersión para la ARL, que es la que se va a encargar de administrar el seguro de riesgos laborales. Entonces ahora vamos al caso de que pase un accidente, vamos a decir. No solamente accidentes, pueden ser también enfermedades ocupacionales, que son aquellas que tienen su origen en una causa por el trabajo que realizaste. Por ejemplo, personas que estén expuestas a químicos o a algún tipo de material que le pueda hacer una incidencia en su salud. Eso sería una enfermedad ocupacional. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir, tanto una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo o en el lugar de trabajo. En este caso, entonces, lo primero es hacer el reporte a la ARL por el formulario que se llama ATR1. Entonces, ahí se completa ese formulario y se hace el reporte a la ARL para notificar el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional. ¿Y cuál es el orden adecuado? Yo como empleada, ¿tengo que reportarle primero a mi jefe y decirle lo que pasó y luego la ARL, o puedo ir directamente a ellos? Se supone que debe ser tu empleador, Recursos Humanos, que haga el reporte, pero la normativa establece que si no lo hace, la persona, o sea, el afiliado, puede hacerlo también directamente. O sea, que si la empresa no lo hace, usted puede hacerlo como afiliado directamente, hacer su reporte. Entonces, ¿qué te va a cubrir? Algo importante también es que
Cuando la persona, si es un accidente, cuando la persona llega al centro de salud, si ese centro de salud no tiene ningún acuerdo con la ARL, entonces va a aplicar el seguro de salud normal, o sea, el de tu ARS. Y luego tu ARS va a hacerle el cobro a la ARL. Pero lo importante es que tenga la atención el afiliado. Ese servicio nunca se va a dejar de brindar, aunque el centro médico al que uno vaya no esté afiliado a la seguridad de riesgos laborales. Exactamente. Igual hay que darle el servicio. Claro, entonces luego la ARS hace el proceso de recobro a la ARL, pero al afiliado hay que darle la atención. Entonces va a incluir, ¿qué te incluye el seguro de riesgos laborales? Te va a incluir entonces esta atención médica, la rehabilitación, las prótesis si se necesiten y un subsidio por 52 semanas. Hasta 52 semanas. ¿Qué pasa cuando ya llega estas 52 semanas? Entonces al trabajador se le tiene que hacer una evaluación para ver si ya puede reintegrarse al trabajo o tiene que pasar al campo de las pensiones, que ese es otro tema. Algo importante también es que no solamente es que el accidente fue en el trabajo o que fue una enfermedad ocupacional, puede ser también un accidente en ruta, que son los accidentes en trayecto. Y que son de los más comunes. Exactamente. Entonces, ¿cómo se manejan esos casos si hay que llevar algún tipo de prueba? Porque definitivamente no fue algo que sucedió en el trabajo donde hay testigos evidentes, la normativa establece que el accidente en trayecto o en ruta tiene que ser, por ejemplo, de la persona que vaya de su domicilio al lugar de trabajo, por ejemplo, para el inicio o al mediodía, en la hora de almuerzo o la hora de salida, incluyendo también centros educativos, por ejemplo, si se para a recoger al hijo o si se para porque el propio trabajador está estudiando, entonces esas rutas están incluidas. Si hay un desvío que establece la normativa de algunos kilómetros, entonces ahí no entraría, pero la ARL tiene sus inspectores que hacen la investigación para este tema. Siendo honestos, licenciada, ¿qué tan factible es que esos derechos se le cumplan al empleador? Porque, por ejemplo, en el caso del en el caso del seguro de salud, uno va a reportar un caso y a solicitar la cobertura para medicamentos, terapia o lo que fuera, y le ponen todos los peros más uno para poderle cubrir. No, pero es que no te cubrimos porque ese día tú tenías un vestido azul, entonces los vestidos azules, o sea, por ponerle un ejemplo exagerado. Pero ¿qué tan factible o probable es que de verdad se le cumplan los derechos al empleado que sufrió un accidente o una enfermedad por riesgo laboral? Bueno, realmente están los reglamentos, está la normativa. Lo que pasa es que hay mucha falta de información en cuanto a los procesos y en cuanto a la cobertura que tienen los afiliados. Pero si hacen su proceso correctamente, sí. O sea, la ARL ha otorgado muchísimas pensiones, están cumpliendo con el tema de los subsidios. Lo que pasa es que tienen que hacer el reporte. Hay un plazo que en este caso está establecido por ley, es de 5 años. O sea que si la persona tuvo el accidente, tuvo la enfermedad, pero no lo hizo porque no lo sabía, todavía, si está dentro de los 5 años, puede hacer su solicitud. No importa qué tan pequeño haya sido el problema o accidente. No, porque es que te va a cubrir, puedes solicitar el reembolso de los gastos médicos incluso. O sea, si tú lo pagaste porque no sabías que tenía esa cobertura y tienes todos tus documentos, entonces luego estás dentro del plazo de los 5 años, puede hacer el reporte y solicitar el reembolso de los gastos médicos a la ARL y eso se cumple también. Estábamos hablando de los accidentes en trayecto, entonces ahí te decía que los inspectores de la ARL hacen la investigación. Si hubo un desvío, si por ejemplo tu ruta habitual hacia tu casa era por tal avenida, pero tenías que hacer otra cosa y te desviaste, entonces ahí no entra. Otra cosa que sí entra es si vas de camino a otro trabajo. Entonces también ahí sí es dentro del seguro de riesgos laborales. ¿Cuáles cosas están excluidas? Si el trabajador está en estado de embriaguez, si es por riña también, eso está excluido, ahí no calificaría. Esos son los casos, por ejemplo, que aunque esté en ruta o aunque fue en lugar de trabajo, no va a calificar porque fueron por una de esas razones. Sí, y tienen factores que de verdad fueron atenuantes y externos precisamente a la situación laboral per se. Entonces, entonces ya luego, por ejemplo, que el trabajador pasó las 52 semanas, que se hace esta evaluación, porque un tema importante es que el seguro de riesgos laborales, el manual para la calificación del daño, está en función de tu profesión habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú hacías una función específica y ya para eso no puedes seguir trabajando, pero sí puedes hacer otra cosa. Entonces se hace esta evaluación
Ya cuando pasan las 52 semanas, para determinar si la persona entonces se puede reintegrar al trabajo, aunque por las secuelas del accidente ya no sea en su misma área, o se amerita entonces pasar a las pensiones, al ámbito de las pensiones. O sea que ese es otro aspecto importante que también hay que tener en cuenta ahí. Claro, entonces ahí se le hace la evaluación y puede tener una pensión de discapacidad permanente parcial o de discapacidad permanente total. Y también puede tener una gran discapacidad, que es cuando ya la persona no puede hacer nada y necesita de una ayuda de un tercero para poder hacer las funciones básicas. También está dentro de las pensiones la pensión de sobrevivencia. Este es el caso en el que el trabajador fallezca en el accidente o como consecuencia del accidente o de la enfermedad ocupacional. Entonces ahí la pensión va a quedar para los sobrevivientes, que sea la pareja y los hijos hasta 18 años, hasta 21 años si son estudiantes y de manera permanente si los hijos son discapacitados. Bien. Licenciada, tengo otra pregunta, pero vamos a recordarle a los televidentes los números del estudio para que puedan llamar y también si tienen algún caso o pregunta en específico, realizárselo a la licenciada para contestar también sus inquietudes. Licenciada, sabemos que ahora hay muchas denominaciones o tipos de contrato laboral. ¿Cuál de ellos está incluido y cuáles están excluidos? Que si los freelancers, contratados por jornadas, etcétera. ¿Cómo se maneja esa parte? Todo lo que tengan contrato por tiempo indefinido o por contrato temporal, también solamente están excluidos los llamados freelancers o los que son trabajadores independientes, porque esto entrarían dentro de lo que es el régimen contributivo subsidiado que aún no ha comenzado, que son las personas independientes que, por ejemplo, le hacen un trabajo determinado a una consultoría a tal empresa, o son externos, asesores externos, eso no están, pero sí una persona que vaya a hacer un trabajo fijo en la empresa, aunque sea por 3 meses o 4 meses, tienen que incluirlo en la seguridad social. Bien, ahí tenemos una llamadita. Gracias por la respuesta, licenciada. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Hola, muy bien, feliz de escucharle. ¿Con quién hablamos? Buenas, con Ángela desde Santiago. Ángela, adelante con su pregunta. Gracias, mi amor. Tengo una amiga que tiene una pensión de sobrevivencia y me dicen que esa pensión nunca la aumentan. ¿Eso es cierto? ¿O en el aumento que hizo el presidente también cuenta? ¿Cómo se maneja eso? Gracias, Ángela, por su pregunta y por la sintonía. Ok, hay que hacer una distinción sobre las pensiones que ella se refiere al aumento que hizo el presidente. Esos son para las pensiones otorgadas por el sector público, por otra ley, por la ley 379, donde claro, hay pensiones sí para viudas. Ahí sí todas esas pensiones se van a actualizar conforme a la disposición que dijo el presidente del aumento. En el caso de las pensiones del sistema de seguridad social también tienen que tener una indexación, deben de indexarse, hay una resolución que salió también del Consejo sobre eso. Lo que hay que ver en el caso de ella, si ella tiene una pensión de sobrevivencia por la seguridad social o por el sistema 379, que es de los empleados públicos, que son las pensiones del Estado. Ok, entonces esa información ella la puede obtener por la DIDA, por la DIDA también. Okay. Bueno, ella igual, si ella debe de tener conocimiento si su pensión es, si la persona por la cual se le otorgó la pensión trabaja en el sector público o el sector privado. Bien. Bueno, seguimos hablando acerca de riesgo laboral con la licenciada Gianna de Olio, que nos acompaña en esta mañana. Vamos entonces con la próxima llamada y luego le continúo con las preguntas. Buenos días. Sí, buen día. Hola, ¿con quién hablamos? Maribel, Santiago. Maribel, gracias por la sintonía. Adelante con su inquietud. Sí, yo quiero saber, mi hermana trabajaba en una compañía. Entonces, ella la operaron de la columna. Ella no puede seguir trabajando porque quedó con problemas. ¿Qué pasaría en ese caso? Ok. Gracias, Maribel, por la En este caso, que es una enfermedad común que no tuvo su origen, aparentemente, según lo que nos indica, no tuvo su origen en nada relacionado con el trabajo, entonces sí va a tener derecho a pensión de discapacidad, pero no por la ARL, sino por el sistema de la AFP, que era el otro que te comentaba. En este caso, ella debe dirigirse a su AFP, hacer la solicitud de pensión por discapacidad, le hace una evaluación las comisiones médicas, que es un organismo creado por la Ley de Seguridad Social, dependiente del Consejo de Seguridad Social, donde entonces la persona tiene que llevar todos sus documentos médicos, ellos también le hacen la evaluación, eso se toma un tiempo, si califica entonces para pensión, hacen un dictamen que luego pasa también a un proceso largo a la Superintendencia de Pensiones, ya se certifica la discapacidad, vuelve a la AFP
y se le comienza a otorgar la pensión por discapacidad. Bien. Si califica, que entre un 30 o un 70% del salario de esa persona. Son pasos que hay que ir realizando. Yo entiendo que mucha gente no termina de hacer los procesos porque se le encuentra muy tedioso, pero a fin de cuentas va a valer la pena. Claro, sí, en el caso de ella, si trabajaba, cotizaba, porque en este caso, si es una enfermedad común, sí nos descuentan, como te decía al inicio, para lo que tiene que ver el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y el seguro familiar de salud. Entonces, si ya ella aportó a ese seguro, también entonces tiene que hacer los pasos para poder tener derecho a su pensión, si ya no va a poder definitivamente integrarse al trabajo. Eso lo tiene que hacer vía, en ese caso que no es de origen laboral, tiene que ser vía la AFP. Bien. Tenemos otra llamada ahí. Buenos días. Buenos días. Doctor, hola. Mi nombre es Junior. Adelante, Junior. Yo tuve un accidente hace 9 meses y tuve una lesión de plexo braquial. Estoy lisiado de una mano. Eso fue saliendo de un curso de inglés después de trabajo. Okay. Eso, ¿cuáles son los trámites para yo hacer el reporte si toca? Exactamente, pero ellos en la empresa me dicen que no es de arete, pero si yo quedo lisiado, ¿cómo yo lo tengo que hacer para...? ¿En qué tipo de empresa trabajabas, Junior? En Punta Cana. Punta Cana Buggy se llama. Ok, mira, gracias, Junior, por la sintonía. Está a tiempo todavía, porque decíamos que el plazo es de 5 años. Él apenas lleva 9 meses. Exacto, él dice que él estaba saliendo del centro de estudio, entonces ahí se aplica la parte de la ruta. Tiene, si su departamento de recursos humanos de esa empresa no lo ha reportado, él todavía puede ir a la ARL y hacer el reporte, le van a hacer el reembolso de los gastos médicos que él ha incurrido a la fecha y le van a hacer la evaluación para ver si califica para una indemnización, para el subsidio, indemnización o ya para una pensión. Para eso él tiene que tener todas sus facturas de gastos médicos y todo demás. Exactamente, y todos sus estudios médicos también para que ellos puedan hacer las validaciones, pero él tiene que, si no lo hace la empresa, él puede hacerlo a la ARL. Bien, así que Junior, ponte las pilas con eso para que puedas entonces cerrar ese ciclo, ese proceso y recibir la indemnización en caso de que toque. Tenemos otra llamada ahí, buenos días. Sí, buenos días. Buen día, ¿con quién hablamos? Con Mariana Castro. Mariana. Sí. Adelante con su inquietud, Mariana. Sí, buenos días. Hola. Sí. Le escuchamos, Mariana, adelante con su pregunta. Déjame informarle. Yo estoy en proceso de pensión. Se está escuchando muy mal, Mariana. Trate de arreglar un poquito el teléfono. Mira, ahora. Marcar. Sí, adelante. Yo estoy en proceso de pensión, entonces yo fui... sí, Mariana, escúchanos por el teléfono. Yo estoy en proceso de pensión, ya yo fui a Hacienda. Okay. Cuando voy a Hacienda, la juez me dice que... Intente llamarnos de nuevo, según Mariana. Lo que escuché, ya está en proceso de pensión y ya fue a Hacienda. Ese proceso es para lo que yo comentaba ahorita, que pertenecen al sistema de reparto de la ley 379, que han sido empleados públicos, y tal como ella señala, debe ir a la Dirección de Jubilación y Pensiones del Ministerio de Hacienda y hacer su solicitud. Debe de llevar todas las certificaciones laborales de los... empresas del Estado, entidades del Estado donde ella ha laborado, con una certificación de cargos también de la Contraloría, una foto, lleva todo eso y eso toma un tiempo allá en el Ministerio de Hacienda. No sé si ella iba a hablar algo sobre el estatus o sobre qué tiempo tiene esperando, o los pasos que le faltaban, pero si es por esa vía es para los trabajadores del Estado que permanecieron en ese sistema, porque hay trabajadores del Estado que pasaron al nuevo sistema de AFP también. Bien. Aquí veo a alguien que se sorprende en Instagram y dice, no es al empleador que uno demanda por el dinero de los accidentes en el trabajo. En este caso, o sea, puede ser que tengas que demandar al empleador si el empleador no está al día. Porque eso lo establece la ley de seguridad social. Si el empleador no está al día en el pago de las cotizaciones al sistema dominicano de seguridad social, entonces el empleador es responsable. Le toca a él asumir esos todo, gastos. Exactamente, y no solo de sus propios empleados. También hay un artículo de la ley, el 204, 203 me parece, que dice que si tú tienes un subcontratista y esos empleados del subcontratista no están en la seguridad social, tú vas a ser solidariamente responsable. O sea que ahí las empresas tienen que tener
esa previsión. Y cuentas bien claras. Exactamente. O sea, incluso hay empresas que cuando tienen, generalmente empresas de la construcción o que tienen que utilizar los subcontratistas, se aseguran y exigen como requisito ver la certificación de TCS de ese subcontratista con respecto a sus empleados propios para que luego no le recaiga esta responsabilidad a ellos como contratista principal de la obra. Eso, y no hay que irse a empresas muy grandes, también funcionaría, me imagino, con los organizadores de eventos que también subcontratan personas que a su vez tienen más empleados. Muy buen ejemplo, así es, eso también tienen que garantizar que los subcontratistas tengan a sus empleados inscritos en la Seguridad Social. Bien, tenemos otra llamada ahí, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Sí, es la misma señora de ahorita. Okay. Bien, ahora la escuchamos mejor. Oh, qué bueno. Oiga, ya yo hice todo mi proceso. Yo soy médico. Soy médico. Sí. Ok, bueno, el sector salud tiene también un tema con las pensiones, fueron pensionados un grupo, pero ella debe de hacer también su solicitud vía el Ministerio de Hacienda, como ella señala. Bien, entonces, doctora, licenciada, otra de las inquietudes es la diferencia entre reportar ese accidente por la ARL o por la AFP. Básicamente, además del proceso en sí, ¿hay una diferencia en cuanto al monto que se le va a dar? Bueno, lo que pasa es que no tanto es si es por la AFP o la ARL, sino por el grado de la discapacidad. Ok. O sea, por el daño causado. Aquí lo fundamental es si es un origen común, un accidente común o una enfermedad común que se tornó discapacitante, una de esas enfermedades de alto costo que generalmente terminan que ya la persona no puede continuar trabajando, o si es un accidente en ruta o en trayecto o una enfermedad de la que explicábamos al inicio, que son las llamadas ocupacionales, que tienen su origen en la función que realiza la persona, sea por la exposición a sustancia o también por un tema de posición, de ergonomía laboral y todo eso. La gente que trabaja mucho de pie, que si las mujeres ya a cierta edad empiezan a salirle, no sé, problemas en la columna, eso ovarios, mismo, hay casos también de personas que trabajan manejando dinero, que también se le produce una alergia, o sea, ahí esas son las ocupacionales, entonces de eso es que va a depender si te vas vía la ARL o vía la AFP, pero en ambos casos que la persona tenga alguna discapacidad dentro de lo que es la seguridad social, entonces va a tener la protección. Bien, tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Lucía. Adelante, Lucía, con su pregunta. Oye, una persona que trabajó por 7 años en el gobierno y ya está mayor, ¿le toca o no le toca una pensión? Bien, gracias Lucía por su inquietud. Lo primero que tiene que confirmar es si, aunque trabajó en el gobierno, efectivamente estaba dentro del sistema de reparto. Porque, como decía ahorita, hay muchas personas que, aunque trabajan en el gobierno, están en una AFP, ya sea por su propia elección o por afiliación automática, que cayeron en una AFP privada. Entonces, si está dentro de la ley 379, o sea, dentro del sistema del gobierno, para tener acceso a la pensión, tiene que haber cotizado 20 años dentro de ese sistema de reparto. Ahí tendría acceso a esa pensión. Si no lo cotizó los 20 años y solo tiene 7 años, no pudiera entonces tener acceso a esa pensión. Si la persona sigue trabajando y si quiere, puede traspasarse del sistema del gobierno al sistema de AFP. O sí, que esto es un caso muy común, si trabajó mucho tiempo dentro del gobierno y cuando comenzó el proceso de la seguridad social por error o por el proceso de afiliación automática, pasó a una AFP, ahora puede pedir el retorno al sistema de reparto para que pueda completar sus años y tener su pensión por el sistema de reparto. Bien, que ojalá y ese sea el caso para que no se quede sin la pensión. Sí, no se quede sin la pensión. Me imagino que ella también mencionaba la parte de la edad, que es una señora mayor, para ver si por esa parte no, lo que pasa es que aunque tenga la edad, si no tiene los años, entonces no va a calificar. Bien, vamos a ver qué otras preguntas tenemos aquí en redes sociales. Tengo a Minerva que nos saluda desde Boca Chica. Feliz martes para ti también, Minerva. Gracias por escribirnos. Tengo también aquí a Leslie Tendonitis, creo que, ok. Sí, tengo aquí a Marilox Mercedes, ella nos dice, me cancelaron del trabajo hace 3 meses, quedé con una lesión de tendonitis. No, ella me escribe aquí tendosinivitis, pero bueno. Y el seguro me dijo que no me cubría. ¿Puedo seguir el proceso y reclamar a la ARL, ya que fue ocasionada en el trabajo por la labor que ejercía?
Tendonitis en la muñeca izquierda y el dolor es muy fuerte, dice ella. Sí, es muy buena pregunta, porque con esa pregunta podemos explicar que sí, el empleador tiene que estar al día, pero al momento en que se produjo el accidente o que se determinó que ya la persona tenía la enfermedad. Entonces, aunque ella no esté ahora mismo trabajando, pero si se determina que en el momento en que ella tenía o padeció de la tendonitis, estaba laborando, entonces entraría el plazo de los 5 años y ella puede ir a la ARL para pedir su cobertura del seguro de riesgos laborales, claro. Es un caso, sí, muy importante, porque ella dice que para ya precisar ese tema de la fecha, sí, la cancelaron hace 3 meses, pero igual ella tiene el derecho, como dice la licenciada, a reclamar en caso de que esté en ese plazo de los 5 años, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué otros casos así poco comunes se dan, pero que también es posible encontrarse en este caso de reclamos de riesgos laborales? Ese es un tema, también la parte de la fecha, como te decía, de la fecha de la concreción, porque un caso es cuando ya tú estás discapacitado y otro cuando ocurrió, entonces eso siempre se debe de precisar cuál fue la fecha de la concreción de la discapacidad. Y importante que en el caso también de tanto las pensiones de sobrevivencia como de este tipo de pensiones, reafirmar el tema del plazo de 5 años. En el caso, que es una pregunta que también hacen mucho y es bueno volver a precisarla, cuando es por enfermedad común, si la persona no puede ser beneficiaria de una pensión de discapacidad porque se le pasó el plazo o lo que sea, si lo que está en su fondo, que es para la pensión de vejez, sí sigue ahí. Eso no se pierde, que eso es algo que a veces genera confusión. Bien, licenciada, la verdad es que yo he aprendido muchísimo con usted esta mañana. Qué bueno. Ha sido un placer tenerla aquí en el estudio hablando de este tema de riesgos laborales y sé que los televidentes también le sacaron mucho provecho a su visita de hoy. ¿Dónde pueden comunicarse con usted? Bien, puede ser por las redes sociales, Yana Dolio SS, tanto por Instagram como por Twitter. Bien, nosotros ya le compartimos también el usuario de la licenciada a través de nuestra cuenta de Instagram, @conelconsumidor. Licenciada, gracias nueva vez por acompañarnos. Gracias a ustedes sigan en sintonía con El Consumidor porque ya llega el chef Miguel Rincón, como les decía al inicio del programa, con una invitada muy especial, una de las finalistas de la primera temporada de MasterChef República Dominicana. No se pueden perder eso. Eso va después de la pausa.